Me avisan en el preparto que hay una paciente con IMC alto y que está siendo difícil de puncionar. Ya van 4 intentos y nada. Y el dolor del trabajo de parto, bueno, poco ayuda. Veamos cómo podemos ayudar en esto con la ayuda de la tecnología. La anestesia y analgesia neuroaxial, para ejecutarla de forma segura, se basa en la palpación de referencias anatómicas, que no siempre son fáciles de identificar. Pacientes obesos con alteraciones anatómicas o ambas se han convertido en un desafío y aumentan la tasa de falla y complicaciones. Recientemente, el ultrasonido ha surgido como una herramienta para facilitar esta tarea, pero no sin obstáculos, ya que las estructuras que necesitamos ver están bien protegidas por un complejo revestimiento de hueso y ligamentos que ofrece una ventana acústica limitada. ¿Qué vamos a necesitar? Primero, un ecógrafo. Necesitamos un transductor curvo de baja frecuencia, ya que las estructuras que queremos visualizar están más profundas de lo que estamos acostumbrados en los bloqueos de nervio periférico, vías venosas, arteriales o centrales. Al ser de baja frecuencia, si bien el ultrasonido penetra más profundamente, la resolución disminuye. 2. Gel para mejorar la conductividad de las ondas ecosonográficas. 3. Marcador para la piel. Y ahora vamos al paso a paso. Existen 2 ventanas acústicas que utilizaremos, transversal y longitudinal, que son complementarias entre sí. El paciente debería estar situado de la misma forma en que se va a realizar el procedimiento, ya sea espinal epidural, sin embargo, se recomienda que al inicio se aprenda con el paciente sentado. Primero, determinamos el nivel donde queremos puncionar. Esto lo podemos hacer de 2 maneras. Primero, con el abordaje paramediano, en donde nos situamos al final de la espalda en el plano paramediano izquierdo. Ahí identificamos el sacro y la lámina de cada vértebra. Nos movemos hacia cefálico mientras vamos marcando la piel del paciente. Centramos nuestra imagen y marcamos en el centro del transductor. Aquí también podemos identificar distintos elementos, como el proceso articular, el ligamento amarillo dura madre que están pegados, el canal espinal, el canal vertebral, ligamento longitudinal posterior y la dura. Aquí podemos ver la imagen conocida como en dientes de sierra. Otro método puede ser comenzar a contar los procesos transversos desde abajo, como se puede ver en la imagen. Si angulas un poco hacia medial, se puede ver el canal espinal y se puede medir. La distancia es de aproximadamente 5.5 centímetros. El eje longitudinal nos ayuda también a saber el ángulo en que debemos puncionar. Como segundo paso, debemos definir dónde está la línea media. Esto lo hacemos colocando el transductor en plano transversal, identificando el proceso espinoso, el cual estará aproximadamente 1 o 2 centímetros bajo la piel. Se puede ver como una pequeña señal hiperecoica que continúa hacia abajo como una sombra hipoecoica, larga y de forma triangular. En este punto marcamos la línea media en la piel del paciente. Aquí podemos complementar nuestro examen moviendo lentamente el transductor hacia cefálico o caudal y buscar la mejor ventana para observar un interespacio, siempre manteniéndonos bajo L2. Aquí podemos identificar las siguientes estructuras: articulaciones facetarias, ligamento amarillo, proceso transverso, cuerpo vertebral, dura madre dorsal, dura madre ventral, ligamento longitudinal posterior. Esta imagen es aquella conocida como el Flying Bat. Podemos también aquí hacer otra marca para identificar el interespacio. Al conectar la marca de la línea media con la del interespacio, ya tenemos una idea clara de dónde podríamos puncionar. Por último, podemos identificar la profundidad del canal espinal o epidural. Esto podemos hacerlo en cualquiera de los 2 ejes, determinando con el caliper la distancia desde la piel hacia el canal espinal, epidural o ligamento amarillo. Te recomendamos hacerlo en ambos para ser más precisos con la medición. El ultrasonido de columna puede ser extremadamente útil al darnos
información sobre el interespacio más adecuado, el punto de inserción ideal, el ángulo de la punción, la distancia que hay hasta el espacio epidural o canal espinal, o si es que hay anormalidades anatómicas. A pesar de su utilidad, el ultrasonido requiere mucha práctica, por lo que te recomendamos que tomes el ultrasonido y empieces a escanear a todos los pacientes que puedas.